Estate muy atento porque en las próximas horas el precio de Bitcoin va a realizar un movimiento que lo puede cambiar todo. Volverá a atacar la resistencia clave y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. El gobierno de Estados Unidos vende Bitcoin a través de Coinbase, un gran error estratégico. Exchange Crypto registran aumento récord de volúmenes de trading en noviembre. DTCPI apuesta por pagos exclusivos con stablecoins. MicroStrategy ignora el mercado bajista de Bitcoin tras caída a $20.000. Token RSR se dispara tras nominación de exdirector de la SEC por Trump. ETF de Bitcoin de BlackRock supera los 500.000 bitcoins en activos bajo gestión. El precio de Bitcoin cae en Upbit en medio de rumores de ley marcial en Corea del Sur. Peter Todd aboga por la minería espacial, dice que tiene sentido económico. Entidad cripto formaliza inscripción y registro bajo nuevas normativas. Virgin lanza pase anual de cruceros y acepta Bitcoin como pago. Mara apuesta por minería sostenible de Bitcoin con energía eólica en Texas. Y el minero de Bitcoin Foundry anuncia despidos y reestructuración. Pero antes vamos a ver qué es lo que está pasando en Bitcoin a nivel técnico. Recordemos que en vídeos anteriores estuvimos observando esta tendencia alcista en el corto plazo que finalizaba tras alcanzar la zona de ventas de los 98.420. Recordemos que esta zona de ventas es bastante destacable ya que hemos visto en unas cuantas ocasiones cómo sobre esta zona operativa entraba presión vendedora de forma agresiva. Incluso veíamos también cómo teníamos un nodo bastante importante sobre esta misma zona, entendiendo por lo tanto que esta es una zona donde vamos a ver en varias ocasiones que aparece presión vendedora de forma agresiva. Serán necesarias compras también igual de agresivas para poder romper esta gran resistencia. En vídeos anteriores además también comentábamos cómo el precio de Bitcoin no consiguió siquiera volver a alcanzar esta zona, se quedó muy cerca antes de comenzar a volver a atacar esta zona de soporte de la zona media de la estructura más grande, porque recordemos que anteriormente teníamos una estructura más pequeña sobre esta zona operativa, pero la desechábamos después de haber atacado esta zona de soporte, ya que no cumplía el mínimo de continuación que requería la fase B para poder considerar algún tipo de operativa sobre esos niveles. A partir de aquí comentábamos que estábamos pendientes de ver si el precio conseguía romper alguna de estas zonas clave, ya que teníamos la zona de ventas de los 98.440 y luego teníamos aquí un soporte sobre la zona media de la estructura en los 95.080. Veíamos cómo continuaba entrando posteriormente presión vendedora en torno a la zona de los VWAPs, ya que tenemos estos dos VWAPs muy cerca, y poco a poco iba atacando la zona del soporte, pero como veis, a pesar de los ataques, rápidamente siempre terminaba entrando presión compradora de forma agresiva que hacía que rechazase el precio y que volviese a intentar recuperar esta zona media como un soporte. Por lo tanto, como conclusión podemos sacar que siguen entrando compras intentando defender al precio, a pesar de que se está observando también bastante presión vendedora. Los compradores de momento no se han rendido. Sí que me gustaría destacar cómo después de este movimiento alcista volvían a aparecer vendedores de forma agresiva sobre esta zona de los VWAPs. De hecho, como veis aquí, dejó el precio, una mecha bastante significativa con un pico de volumen también importante, considerando por lo tanto que volvía a aparecer presión vendedora sobre estos niveles en gran cantidad. Eso sí, los compradores siguen presionando, seguimos viendo presión compradora sobre esta zona media y estábamos viendo además cómo el precio, que no habíamos establecido en el vídeo de ayer esta directriz, pero bueno, os la comento ya, el precio en estas últimas horas consigue incluso llegar a intentar romper esta directriz bajista. Esta directriz es un poco la que está ahora mismo también acompañando al precio, además de los VWAPs. Entonces, como estamos viendo ya ruptura potencial de VWAPs e incluso ruptura potencial de esta directriz, podríamos casi confirmar que los compradores han conseguido absorber toda esa presión vendedora que estaba entrando en el mercado. Pero eso sí, a partir de aquí va a ser importante que después de la ruptura, el precio consolide la ruptura para intentar continuar con un movimiento alcista, que
pues como principal objetivo sería intentar romper esta zona de ventas de los 98.440. Tenemos otras zonas de control también por el camino para esa operativa, como podría ser esta zona de aquí, en los 97.440, sería un primer objetivo igual a tener en cuenta. Y luego como siguiente objetivo sí que sería la zona de ventas de los 98.455. El siguiente objetivo, en caso de que consiguiese romper esta zona de ventas, serían los 99.610 aproximadamente, y luego ya tendríamos los 100.000. Que es un objetivo que tenemos en mente ya desde hace bastante tiempo, pero que de momento el precio no ha conseguido siquiera acercarse. Me refiero en las últimas horas, ¿vale? No me malinterpretéis, porque anteriormente sí se había acercado precisamente cuando marcó la zona de la resistencia de la estructura mayor. Así que va a ser importante que vuelvan a aparecer compradores durante las próximas horas sobre esta zona operativa para valorar una continuación alcista hacia estos objetivos que hemos comentado. Eso sí, ¿qué sucedería si vemos que el precio termina rechazando y no consigue consolidar esa ruptura? Pues entonces la situación podría ser un poquito más crítica. La clave sería ver si consigue volver a entrar presión compradora sobre esta zona media, a ver si vuelve a tener una compresión e intenta volver a atacar zonas de resistencia. Pero un rechazo sobre estos niveles desde luego que sería una muestra de debilidad. A pesar de eso, ya os digo, en estos últimos movimientos bajistas veíamos cómo rápidamente entraban compradores a llevar al precio otra vez a niveles operativos más altos. Pero bueno, si terminamos perdiendo esta zona de soporte, creo que lo ideal sería luego esperar al precio ya sobre otras zonas más abajo donde también encontraríamos nuevos soportes, como esta directriz bajista que anteriormente habíamos consolidado la ruptura, o incluso la zona de soporte de la estructura operativa, que sería en torno a los 90.775. Eso sí, os recuerdo una cosa, en la estructura esta estábamos comentando cómo la fase A finalizó en este punto y actualmente esperábamos que continuase lateralizando sobre este rango de precios durante al menos unos cuantos días. Esto podría durar incluso hasta la semana que viene, así proyectando un poquito a ojo, por lo que no me sorprendería que el precio se pudiese mantener todavía dentro de este rango durante unos cuantos días más. Igualmente estaremos pendientes y realizaremos las actualizaciones que sean pertinentes en caso de que veamos algún cambio de contexto que pueda indicarnos lo contrario. Precisamente para eso hago análisis todos los días, para ir todos los días incorporando esta nueva información que nos llega al mercado en los análisis. También es destacable que durante estos últimos días el precio ha ido viendo un aumento también en el volumen. Por lo tanto, podemos entender que sobre esta zona operativa está habiendo presencia institucional. Desde mi punto de vista, esa presencia se ve claramente sobre la zona de ventas por un lado y luego en las compras que estamos observando sobre esta zona de soporte en la zona media de la estructura. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo todos los enlaces a las herramientas que utilizo y también tengo el enlace a la academia donde explico la metodología que utilizamos en este canal. Si tienes algunas dudas o si quieres aprender más sobre esta metodología, te recomiendo que le eches un vistazo. Todavía quedan algunas plazas libres, así que bueno, si estás interesado, tienes el enlace en la descripción del vídeo. Bien, vamos a revisar entonces primero los mapas de liquidaciones de Trading Different, ya que estoy viendo una cosa bastante importante en estas últimas horas. Bueno, veíamos cómo había cierta liquidez en zona de longs, no era tanta porque, como os digo, si lo comparamos con zona de shorts, la cantidad no es comparable siquiera, pero bueno, si hacemos un poquito de zoom veremos claramente cómo sobre esta zona había bastante liquidez en zona de longs, desde los 94.350 hasta los 93.830, y curiosamente durante este último movimiento bajista veíamos cómo se llevaban toda esta liquidez y el precio no continuaba cayendo con un long squeeze. Al contrario, veíamos un rechazo, por lo que no me extrañaría que estén utilizando estas búsquedas de liquidez para encontrar contrapartida y aprovechar a comprar en el mercado. Por lo tanto, estos sí que serían señales más a favor de una continuación alcista. Sumaríamos algún input a favor, por lo tanto, de ese setup alcista en búsqueda de esos objetivos que comentábamos antes. Por otro lado, estamos viendo liquidez en los 93.412 también, que no es tanta como la que había aquí, pero bueno, es representativa en el corto plazo.
Y luego en zona de shorts tendríamos que hacer zoom out para ver los niveles más destacables, ya que sin duda alguna sería desde los 99.700 hasta los 100.750, que vienen a ser los mismos niveles que hemos comentado anteriormente. Luego en zona de longs podríamos destacar como a partir de los 89.265 empezamos a ver bastante liquidez, sobre todo hasta estos 88.175. Respecto a la liquidez de 100x, veíamos bastante sobre esta zona operativa, pero ya se lo llevaron todo. Ahora mismo hay un poquito en los 96.453. Respecto a la liquidez de 50x, había bastante sobre esta zona y también se lo han terminado llevando todo. Aquí pues bueno, podríamos destacar en zona de shorts los 98.415 y los 98.768. En los mapas de 25x podríamos destacar que hay aquí un poco de liquidez en los 93.240 y en torno a los 92.480 aproximadamente. Y luego en zona de shorts tenemos desde los 100.050 hasta los 100.865 sobre todo. Luego, como veis, hay un poquito más, pero bueno, sobre todo es esta zona operativa donde más liquidez vemos. Y por último tenemos la liquidez de 10x, vemos desde los 99.845 hasta los 100.800. Y luego en zona de longs pues tendríamos que bajar sobre todo a partir de los 88.315, es donde empezaríamos a ver bastante liquidez. En Bookmap estamos viendo bastantes ventas todavía en los 100.000, también vemos en los 99.000 y un poquito en los 98.000. En The Kingfisher vemos más liquidez en zona de shorts, ojo con esto, sobre todo en los 96.695, esta liquidez llega hasta los 99.200 y luego en zona de longs tenemos en los 95.187. En los CVDs estoy viendo algunas ventas fuertes por parte de Coinbase, igual que comentábamos ayer. Veo una venta súper importante desde Bitfinex y luego veo algunas compras desde Binance. Durante la venta de Bitfinex también tuvimos algunas ventas de Bitget y luego posteriormente continuaron vendiendo. Luego, respecto a los mapas de corto plazo, en este caso tenemos más liquidez en zona de longs, hasta estos 95.215 aproximadamente. En zona de shorts tenemos en torno a los 96.375 y en los mapas de high leverage tenemos en los 96.230, tenemos en torno a los 95.475 y en torno a los 94.275. Y ahora vamos a estar comentando las noticias que tenemos para hoy. Según expertos, el gobierno de Estados Unidos ha vendido Bitcoin en Coinbase, lo que ha sido calificado como un error estratégico. Alegan que estas ventas públicas afectan negativamente al precio del mercado y podrían haberse gestionado mejor para maximizar ingresos. En el vídeo de ayer estuvimos comentando cómo al parecer el gobierno de Estados Unidos había movido los bitcoins de Silk Road a Coinbase, pero yo personalmente creo que todavía no lo han vendido. O al menos no me da esa sensación, ya que en el precio hemos estado viendo ventas bastante agresivas sobre esa zona operativa que comentábamos de resistencia, pero esto no ha aumentado de una forma significativa desde ayer. Quizás esa zona de ventas que estamos observando podría haber sido en cierta manera generada por esa noticia, pero porque alguien haya filtrado que se iban a realizar esas ventas. Ya sabéis que nosotros, el retail, no contamos con la misma información que tienen los grandes fondos, por lo que si saben que sobre esa zona operativa se va a vender una gran cantidad de bitcoins, como es este caso, podría ser que se intenten anticipar realizando esas ventas sobre esta zona operativa. Ahora bien, habrá que ver si todo este volumen de ventas que está entrando en el mercado es suficiente como para hacer que el precio comience un retroceso mayor, porque como comentaba antes, a pesar de haber tenido algunos retrocesos durante estas últimas horas, estábamos viendo cómo rápidamente entraban compradores a defender al precio. Los exchanges de criptomonedas experimentaron un aumento significativo en el volumen de trading en noviembre, impulsados por la creciente demanda de inversores institucionales y minoristas, a pesar de la volatilidad del mercado. DTCPay, una plataforma de pagos criptográficos, ha decidido centrarse exclusivamente en stablecoins,
buscando estabilidad y mayor adopción para sus servicios. Esta medida reduce riesgos asociados con la volatilidad de otros activos digitales. La estrategia de MicroStrategy no se ve afectada por las caídas del mercado. Con un enfoque a largo plazo, la compañía sigue acumulando Bitcoin y asegura que su modelo de negocios no depende de precios a corto plazo. El token RSR ha experimentado un repunte notable tras rumores de que un antiguo presidente de la SEC, vinculado a políticas pro-cripto, podría ser nominado por Trump si vuelve al poder. El ETF de Bitcoin de BlackRock ya acumula más de 500.000 Bitcoins, valorados en aproximadamente 48.000 millones de dólares. Este hito subraya el creciente interés institucional en las criptomonedas. El par BTC frente a KRW en Upbit experimentó una caída significativa debido a tensiones políticas en Corea del Sur, lo que generó incertidumbre entre los inversores locales. El desarrollador Peter Todd sostiene que la minería de Bitcoin en el espacio podría ser económicamente viable en el futuro, gracias a la disponibilidad de recursos y energía solar ilimitada fuera de la Tierra. En ciertos países, la falta de claridad sobre quién gestiona el registro y la inscripción de actividades relacionadas con criptomonedas sigue siendo un problema para la regulación y la adopción masiva. La línea de cruceros Virgin ha comenzado a aceptar Bitcoin como forma de pago para reservas, incluyendo su nuevo pase anual, marcando otro avance en la adopción de criptomonedas en el turismo. La compañía de minería Mara ha anunciado un proyecto para utilizar energía eólica en Texas como fuente sostenible para sus operaciones de minería de Bitcoin, destacando su compromiso con las prácticas ecoamigables. Foundry, una de las principales empresas de minería de Bitcoin, ha realizado despidos y reestructuraciones debido a la presión del mercado bajista, enfocándose en optimizar costes y mejorar su eficiencia operativa. En el caso de Ethereum, habíamos comentado en vídeos anteriores cómo estábamos observando muestras de debilidad tras el intento de ruptura de la resistencia y tras esto el precio terminaba reingresando en la estructura, confirmando posteriormente este reingreso. Tras esto esperábamos que el precio pudiese alcanzar la zona del soporte, y así ha sido durante estas últimas horas. Una vez hemos alcanzado esta zona operativa, esta operativa que teníamos en mente, ya podemos protegerla, ya que sería la primera zona para tomar beneficios o para proteger la operativa. Además, sobre todo después de haber visto la reacción del precio sobre esta zona, ya que como veis tuvo un intento de ruptura del soporte, pero veíamos cómo entraba gran presión compradora sobre esta zona operativa. Lo evidenciamos sobre todo por la mecha que está dejando en la zona de soporte y este pico de volumen tan significativo. Cuidado porque esto lo podría cambiar todo y podríamos incluso valorar que esto haya podido ser un evento de sacudida. La clave para confirmar la fortaleza en Ethereum, en primera instancia al menos, va a ser ver una ruptura efectiva de esta zona de VWAPs, ya que anteriormente estábamos viendo cómo estos VWAPs actuaban como una resistencia. De momento entra un poco de presión vendedora, pero vamos a ver si los compradores son capaces de continuar presionando al precio al alza para terminar rompiendo esta zona operativa. En Bookmap estábamos viendo bastantes órdenes de compra en los 3.550 y también un poquito en los 3.515, y después de este movimiento bajista veíamos cómo el precio absorbía todas estas compras. Esto va alineado a lo que comentábamos antes en el otro gráfico. Por otro lado vemos que aparece un poquito de volumen de ventas en los 3.670 y sobre todo aumenta bastante el volumen de ventas en los 3.730. También aparecen algunas compras, pero no con demasiado volumen, en los 3.570. Casi se me olvida revisar los mapas de liquidaciones de Ethereum. Además, habíamos comentado en vídeos anteriores cómo había un poco de liquidez en esta zona de longs. Gran parte de esta liquidez se la han llevado y precisamente por eso considero que esto incluso podría ser un movimiento de limpieza, porque además después de limpiar toda esta zona operativa, que aunque no se ha llevado todo, sí que se ha llevado gran parte de la liquidez que había, vemos un rechazo inmediato por parte del precio, lo que nos podría indicar también que es bastante probable que estén utilizando estas liquidaciones para encontrar contrapartida en el mercado. Seguimos viendo que hay liquidez hasta los 3.468
sobre todo hasta los 3.495, y luego en zona de shorts tenemos desde los 3.765 hasta los 3.789. Os gustaría que cuando revise el mapa de liquidaciones de Ethereum también revise los diferentes tipos de liquidaciones que tenemos? Me refiero liquidaciones de 10x, 25, 50 o 100, o simplemente con este pequeño repaso en general ya estáis conformes. Ponedmelo por los comentarios, porfa. En los mapas de The Kingfisher vemos bastante liquidez en zona de longs, desde los 3.530 hasta los 3.360.